Muy buenos días, mi nombre es César Eliezer Villaterazo, soy docente de la Institución Educativa Municipal Pedagógico. Mi desempeño dentro de la institución es dentro del área de humanidades, en este caso dentro de lengua castellana y literatura. Dentro del proceso que vengo desarrollando en el colegio, puedo decirles que esta institución es certificada con alta calidad a través del uso de las normas 9001, las ISO, que son avaladas por la ICONTEC. Eso le ha permitido a la institución tener un mayor auge dentro del contexto, sobre todo porque estamos alrededor de la Comuna 10 que se encuentra en la institución, y eso ha permitido que los jóvenes accedan a una educación de calidad. En cuanto al proceso de estilos de aprendizaje, podemos entender que esta es una herramienta espectacular dentro del desarrollo del aula. Pero antes de conocer qué son los estilos de aprendizaje, nosotros intuitivamente debemos realizar divisiones para entender el macrocosmos que implica entender un estilo de aprendizaje. En primer lugar, dividir qué es un estilo y posteriormente qué es didáctico. En primer lugar, el estilo es la manera particular que tenemos los seres humanos de generar una enseñanza. Posteriormente, cuando hablamos de didáctica desde los orígenes griegos viene de la palabra didanstein, que significa enseñar. Por lo tanto, el estilo didáctico sería enfocado hacia las maneras particulares de enseñanza que tiene un docente. En mi caso, el estilo pedagógico y didáctico que pongo en funcionamiento se denomina proyección holística. ¿Eso qué implica? La implicación de utilizar este modelo didáctico nos ayuda a que puedo obtener de diferentes modelos, como el modelo tradicionalista, el modelo crítico, el modelo investigativo, el hipotético. De esos diferentes modelos puedo obtener una fuente de mayor trabajo. Y no hay que desechar todos los modelos didácticos existentes, sino que hay que hacer una unión de ellos para crear una fuerza unitaria. Como en un primer momento lo decía, la institución tiene avalado este proceso a través de las normas de alta calidad que se las brindó la ICONTEC. Este proceso ya lleva aproximadamente 3 años dentro de la institución, donde ha tenido diferentes etapas, unas etapas muy críticas, pero también muy reflexivas y propositivas para el campo docente. Los docentes de la institución están inmiscuidos dentro de todo este proceso y son una herramienta muy fuerte para desarrollar nuevas políticas educativas y de esa manera también seguir implementando un nuevo estilo pedagógico desde el activismo. Es importante aclarar que las políticas educativas dentro de la institución también están a cargo de la coordinación académica, que ha tratado de direccionar de una manera coherente, de una manera sutil, todos estos condicionamientos para que los estudiantes puedan tener una educación de calidad. Es indispensable que el maestro del siglo XXI se convierta en un investigador. Todos los días, así como en otras profesiones como la medicina, como las ingenierías, que tienen un ejercicio bastante amplio en cuanto a la investigación, la capacidad de los docentes también tiene que centrarse en eso, sobre todo porque cada día existen nuevas herramientas metodológicas que van reforzando los estilos de aprendizaje usados por uno. Entonces esos estilos tienen que ir interdisciplinarizándose, como les decía, y por esa razón es el manejo del concepto holístico en este proceso y en el ejercicio docente. Por lo tanto, no nos podemos encasillar siguiendo un solo modelo, sino que vamos a obtener también una libertad a la hora de la cátedra. Pero si esto ocurre con frecuencia, entonces siempre debemos crear como elemento básico la interpretación del conocimiento de nuevos conceptos a nivel de los aprendizajes. Esto en cierta manera ayuda al profesor, porque las investigaciones en Colombia a través del proceso de Colciencias y de premios como Compartir al Maestro están dando nuevas evidencias de que hacer investigación
y crear nuevos modelos didácticos y estilos pedagógicos pueden ser una fuente clave para el ejercicio docente. En cuanto al desarrollo como docente y antes como en el ejercicio de estudiante, puedo ver que los estilos de aprendizaje han cambiado mucho. En primer lugar, porque estamos abordando los inicios de un nuevo siglo, donde las tecnologías, por ejemplo, son la parte fundamental para el ejercicio docente. En la actualidad, un docente que no maneje el proceso de las TICs no es un docente que esté capacitado para obtener información y poder desarrollar contenidos curriculares con sus estudiantes. Esa también es una de las nuevas políticas que tiene la institución a través del Ministerio de las TICs, porque es necesario que todo docente dentro de su ejercicio en el aula pueda desarrollar estos estilos de aprendizaje, buscando nuevas maneras de que los estudiantes aprendan. Y ahí vienen los diferentes tipos de capacidades, ¿no?, de las inteligencias múltiples que en algún momento hablaba Gardner. En mi caso, cuando yo estudiaba, pues el modelo a seguir era un modelo tradicionalista. Y ese modelo tradicionalista pues únicamente permitía que el estudiante sea un receptor de conocimientos y no sea un direccionador o sea un investigador. Por lo tanto, uno se convertía en un ejemplo. El receptáculo de Protusco, que era un dios griego al que todos los seres humanos se moldeaban en una cajita y tenían la misma forma. Esa era la manera de educarnos antes, como la cámara de Procusto. Pero en la actualidad ya no, se busca que el estudiante sea más maleable y dentro de sí tenga un conocimiento interdisciplinario. Pues las políticas han cambiado mucho en cuanto a los estilos de aprendizaje. Recordemos que en 1990, por ejemplo, en Colombia se hablaba de la escuela activa, pero también se hablaba de un proceso escolar a través de centros de aprendizaje. También recordemos el libro Al filo de la oportunidad, que fue creado por los grandes investigadores colombianos y que daban una dirección hacia unos modelos diferentes que los actuales. Por eso el modelo holístico, el modelo constructivista, la pedagogía activa en el siglo XXI son fundamentales, sobre todo por resarcir las necesidades que tienen los estudiantes a nivel tecnológico y a nivel de la comunicación, porque ellos tienen una nueva forma de leer e interpretar este mundo. Bueno, en cuanto a la relación de los estilos didácticos y el conductismo, podemos decir que a pesar de que haya muchos esfuerzos en la construcción de estilos didácticos novedosos, también encontramos diferentes falencias. En primer lugar, porque nuestras instituciones todavía siguen un modelo que fue creado en la didáctica magna de Juan Amos Comenius, donde los estudiantes recibían instrucción en diferentes aulas. Posteriormente, estos conceptos de los cuales les vengo hablando, como el aula de clases, las filas, fueron también trabajados por Foucault en su libro Vigilar y Castigar. Por lo tanto, ahí nos decía que el estudiante era un alienado que recibía todos los conocimientos y esos conocimientos que recibía pues los colocaba en práctica de una manera memorística, pero no de una manera práctica. Entonces muchos estudiantes en algunas ocasiones quedaban con algunos vacíos. Por ejemplo, ¿para qué sirve la física? ¿Para qué aplicaciones tiene la matemática? Pero a partir del año 2002 y con la construcción de los estándares curriculares, podemos darnos cuenta que esto ha ido cambiando, porque los conocimientos no simplemente se basan en la construcción y reforzamiento de la memoria, sino que también le permite al estudiante entender que el mundo está lleno de problemas y esos problemas necesitan resolverse. Por lo tanto, el conductismo sería un conductismo aparente, a pesar de que los estudiantes se siguen sentando en filas. Dentro del currículum oculto que en algún momento mencionaba Jorge Torres, depende del maestro en su aula cómo se direccione el trabajo. Entonces, si nosotros hablamos de currículum oculto, a pesar de que nos exijan que debemos estar dentro de un aula de clases, el docente tendrá la oportunidad de ubicar a sus estudiantes de diferente manera para entablar un diálogo. Si esto se logra y se logra un verdadero aprendizaje asertivo, realmente tendremos la oportunidad para abarcar una nueva sociedad en el siglo XXI. Entonces el conductismo existirá para todo, inclusive desde nuestro nacimiento.
porque nosotros aprendemos las normas urbanas desde nuestra familia, entonces tenemos que seguir un ejemplo. Pero ese ejemplo simplemente es la parte fundamental, es la raíz fuerte. Posteriormente cada uno ya con las lecturas que haga del mundo tendrá la oportunidad de ejercer su propia personalidad, pero siguiendo tal vez las normas éticas y morales que están dentro de la sociedad. Porque no olvidemos que a pesar de que no querramos el conductismo, estamos regidos siempre por una ley. En nuestro caso será la Constitución de 1991, tiene el carácter educativo en la Ley General de Educación que fue promulgada en 1994. Esos son los constructos legales que siguen todo el direccionamiento educativo y que posteriormente desde el 2002 con la construcción de los estándares permitió entender que la educación necesitaba la construcción de unos nuevos modelos flexibles. Esos modelos han dado lugar a nuevos estilos de aprendizaje, pero también han dado a las instituciones educativas la autonomía para construir el conocimiento y el aprendizaje en sus estudiantes. Bueno, en cuanto a la pregunta de los estilos didácticos y el manejo del positivismo, recordemos que Augusto Comte es el iniciador de su proceso positivista. Los modelos positivistas han aportado en gran parte, sobre todo desde su construcción, a los procesos y modelos pedagógicos educativos. Sin embargo, los modelos positivistas deben ser enfocados al proceso de investigación, porque necesitamos obtener siempre de toda la gama de posibilidades que existen en el mundo educativo de generar investigación científica. Entonces el positivismo colabora o contribuye realmente a la construcción de investigadores, donde los datos no simplemente se quedan en descripciones como sucede en las ciencias humanas, sino que se trabajan de una manera estandarizada mediante el manejo de datos. Si nosotros hablamos de datos, entonces la investigación positivista y el estilo positivista aporta significativamente a este proceso para poder cuantificar la información. Sin embargo, debemos recordar que el manejo del positivismo y también del proceso de las ciencias humanas, las dos tienen una interrelación demasiado importante. Recordemos que los inicios de las pedagogías, que comienzan desde los griegos, manejaban ese elemento interdisciplinario. Por lo tanto, hablar del positivismo como un eje fundamental también será hablar de las ciencias humanas, porque los dos se complementan. Entonces, los estilos pedagógicos y los estilos didácticos actuales necesitan abordar esas herramientas, que son modelos pedagógicos muy importantes. Además, también nos sirve para crear una frase muy bonita, ¿no?, que dice que para no repetir la historia, debemos conocer la historia. Entonces, si nosotros conocemos las influencias del positivismo y los diferentes actores, también podemos crear unas nuevas bases y, por qué no, unos subgéneros de ese positivismo, que también se complementan con la ayuda del lenguaje y de las humanidades.